¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, depende del horario en el que nos estés viendo. Bueno, esta es la continuación de este pequeño curso de Introducción a C y Fundamentos, Programación a C. Bueno, estamos dando la continuación del video anterior. De hecho, en el video anterior nos quedamos en la parte de que era un programa, al igual de pudimos observar la diferencia entre un algoritmo, un pseudocódigo y bueno, como tal, el lenguaje C, un poco de introducción a este lenguaje. Vimos acerca de unos códigos en cuanto al mismo ejemplo, que era pedir la suma de dos números. Ahora pues vamos con el siguiente punto de este pequeño curso, que es acerca del lenguaje de programación. En resumen, nos vamos a recordar un poco de lo que vimos anteriormente, que era acerca de la metodología, acerca de los conceptos que vimos en el punto que era, bueno, pues las fases de la resolución de un problema, qué fases llevaba, qué es lo que se tenía que realizar en cada punto. A su vez pues vimos el concepto de un algoritmo, un pseudocódigo y bueno, características del algoritmo. Y bueno, después de ello pues vimos un poco acerca del concepto de que era un programa. Si recuerdas un poco, vimos un poco acerca del lenguaje de programación en C, que fue hacer nuevamente el ejemplo de la suma de dos números. Bueno, pues ahora toca el punto de poder entender y comprender un poco qué es el lenguaje de programación. En resumidas cuentas, bueno, se les colocó un poco abstracto esta parte del lenguaje de programación, que como tal, bueno, pues un lenguaje de programación pues está constituido por un conjunto de reglas sintácticas específicas a la forma de instrucciones válidas, y semánticas, que quiere decir que, bueno, especifica el significado de las instrucciones, que hace posible, bueno, escribir un programa. Recordemos que un lenguaje que permite la construcción de programas independientes a algún lenguaje de programación, estamos hablando de Pascal, de C, de Java, de COBOL, no sé, de cualquier otro programa, Python, de infinidad de lenguajes. Hay un lenguaje que es independiente a todos ellos, y que si nosotros lo aprendemos a realizar correctamente, si lo aprendemos a desarrollar sin ningún problema, si lo aprendemos a desarrollar quizá no a profundidad, pero si entendemos el cómo se tiene que desarrollar, podemos hacerlo independiente a cualquier otro lenguaje, que en este caso, bueno, pues estoy hablando del lenguaje algorítmico, que es el pre a todo ello, que es la parte del algoritmo, y bueno, que a su vez nosotros podemos generar el pseudocódigo. Esto para que, bueno, esto nos permite generar un lenguaje independiente a cualquier lenguaje de programación, ya sea C, vuelvo a repetir, independiente a Pascal, a C, a Java, COBOL, a Python, al lenguaje que se les ocurra, ¿no? En el caso de desarrollo web, a PHP, por ejemplo, ¿no? Es un decir, un tipo de lenguaje para este tipo de desarrollo web. Y bueno, después de ello, bueno, pues aquí yo les estoy haciendo una pequeña ilustración en la cual pues clasificamos a los lenguajes de programación, y de hecho esta clasificación es una clasificación muy precisa de qué es lo que estamos haciendo, a qué nivel y en qué estamos nosotros desarrollando o aprendiendo este lenguaje. Recordemos que, bueno, hay ciertas capas dentro de la computadora que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de lenguajes de programación. La capa más baja, vamos a llamarlo así, es el lenguaje máquina, perdón. Este lenguaje, estamos hablando de codificación en ceros y unos, que es binario. En caso de entender esta parte, bueno, pues el lenguaje binario es el que se encarga de que el procesador pues tenga los datos suficientes para entender cada instrucción. Y bueno, de ahí pues tenemos el siguiente nivel, que es el nivel medio, que es de bajo nivel, que en este caso, bueno, pues está haciendo alusión al lenguaje ensamblador. Este lenguaje es un lenguaje un poco más no complicado, pero sí viene siendo más laborioso que el que nosotros estaremos ocupando, que viene siendo lenguaje de programación C, lenguaje estructurado C.
Este tipo de nivel, que es el ensamblador, nos sirve para muchas cosas, más que nada para entender cómo es que la máquina está recibiendo las instrucciones a pasos, más que otra cosa. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos manejando ya lo que viene siendo un lenguaje de programación de alto nivel, que bueno, aquí como ejemplo pues viene Pascal, C, Java, COBOL, y nosotros nos vamos a centrar en C. De hecho, este lenguaje que estoy encerrando, que es Pascal, está igual muy bien entendible, a comparación de Java y de COBOL. Está muy entendible, de hecho es prácticamente similar a tener el pseudocódigo. Pero bueno, es un lenguaje ya un poco obsoleto, vamos a llamarlo así, pero no en su totalidad. Ahorita el que me llama la atención y yo quisiera que ustedes se concentren en C. ¿Por qué? Bueno, porque Java ya es otro tipo de lenguaje y estamos hablando de otro tipo de metodología, estamos hablando ya de programación orientada a objetos. COBOL se ocupa demasiado, pero no lo ocupamos en todas las empresas, de hecho se ocupa más en el área bancaria. Es un lenguaje, si ya tiene sus años, la verdad tiene sus años. Este tipo de lenguaje pues ya está un poco restringido al conocimiento, al aprender de forma autónoma. Entonces hay que investigar un poco acerca de este lenguaje. Sin embargo, bueno, regresando un poco al tema de los lenguajes de programación, vuelvo a repetir: lenguaje máquina, estamos hablando de binario; lenguaje ensamblador, que viene siendo procesos a 3 pasos, si no mal recuerdo es el término que se ocupa. Y bueno, nosotros estamos hablando ya de o manejando el de alto nivel, que viene siendo ya un tipo de lenguaje que se va a compilar, que se va a depurar y que se va a ejecutar. Ya no tenemos que ver ya no tenemos que ver las instrucciones a nivel ensamblador y de ensamblador a nivel máquina, sino solamente estamos generando las instrucciones y nuestro propio compilador nos va a permitir codificar esas instrucciones y que esas instrucciones las reciba la máquina en binario. Bueno, ya es cuestión más como de, vamos a llamarlo caja negra, ¿no? Que es algo que nosotros no vamos a entender en el momento, pero de hecho sería muy importante que lo conozcamos. Si en algún momento necesitan algún tipo de curso acerca de ensamblador, con gusto se los vamos a dar. De hecho, igual si ustedes deciden después de C querer aprender Java, Python, PHP, no es un lenguaje de programación el siguiente, pero bueno, acerca de HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, infinidad de cosas que se pueden hacer, C++, C#, .NET, podemos ofrecer algunos cursos igual online, como lo estamos haciendo en este caso, para que pues vayan aprendiendo un poco más. Bueno, pues vamos al siguiente punto, y no estoy seguro si ya terminamos con esto. Sí, de hecho ya acabamos con es un pequeño concepto, ¿no? El lenguaje de programación, bueno, pues ya se les comentó, ya se les dio una pequeña clasificación y los ejemplos de ello. Entonces, bueno, vamos a la siguiente parte, que es la solución de problemas mediante programas. ¿Esto a qué va enfocado? Bueno, como tal, pues es para el desarrollo de programas, para como tal pues resolver las problemáticas que podríamos tener. Para ello, bueno, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos, vamos a llamarlo algunas fases, que pues como tal viene siendo en principio el análisis. Y en el análisis tenemos que definir como tal cuál es el problema, qué es lo que vamos a tener que realizar. Ya que tenemos nosotros identificado y teniendo la definición del problema, pues vamos a generar un algoritmo. ¿Qué es lo que decimos que es un algoritmo? Pues es una secuencia de pasos lógicos y bueno, que tenían que ser claros, precisos, concisos en cada uno de ellos, y tenía que llevar un orden. Y bueno, como tal, pues dentro de esto pues tenemos que hacer el desarrollo en secuencia lógica, es lo que les decía, de estos pasos, bueno, para la resolución del problema. Ya que tenemos el algoritmo, tenemos que probarlo. A veces, y lo he visto mucho, ¿no? Que hay compañeros en docencia que lo que hacen es decir, bueno, vamos a realizar la prueba del algoritmo, que viene siendo como ellos lo llaman prueba de escritorio, que es como tal lo mismo que la prueba del algoritmo. Dentro de este algoritmo, bueno, nosotros vamos a simular en papel, para empezar, qué datos estamos recibiendo, en dónde los estamos almacenando, qué está pasando en cada línea, si se está modificando, si no se está modificando. Y bueno, en esto entra la parte del algoritmo. Otros lo realizan ya con código, pero bueno,
Esa parte siento que es un poco contradictorio, porque a veces terminamos de escribir nuestro algoritmo, lo ejecutamos y resulta que no funciona. Entonces para ello es desde antes probar el algoritmo si funciona correctamente o no, si lo estamos desarrollando bien, si estamos obviando alguna cosa que no debería de ser. Tendremos que pensar de forma lógica. Y bueno, hablando de la parte lógica, también podemos ofrecerles un pequeño curso acerca de lógica, de temas relacionados con parte de lógica, conjuntos, que es una parte muy importante, teoría de conjuntos, que es algo que deberían de tener en cuenta para el desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos desarrollos de software. Y bueno, es lo que les decía, ¿no? Dentro de la prueba, bueno, pues vamos a seguir los pasos del algoritmo y ver si se resuelve realmente el problema, o de plano no estamos resolviendo nada, sino estamos generando un nuevo problema, que esto pues no tendría que ser. Bueno, dentro de la codificación, que es la conversión de algoritmos a un programa, pues como tal, es la codificación a un lenguaje de programación. En este caso pues vamos a estar trabajando con C. Y bueno, después de ello ya viene la edición, la ejecución y la prueba, que no es más que pues simplemente introducir el programa en la memoria y ejecutarlo, y probar si los resultados nos estarían dando de forma correcta, o estaríamos teniendo alguna dificultad a la hora de realizar esto. Bueno, después de ello pues ya viene el uso y mantenimiento. Depende del uso, qué es lo que le vamos a dar, lo que les decía, ¿no? Hay que documentar, tener dos tipos de documentación. El primer tipo es la documentación para el usuario, y el segundo es la documentación técnica. ¿Para qué? Bueno, uno es para que el usuario aprenda cómo usar el software, y el otro es para que los compañeros, ya sea técnicos, ingenieros, con los que estamos trabajando, puedan darle mantenimiento y puedan estar agregando, quitando módulos de procesamiento de datos a nuestro software. Bueno, una vez terminado esto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la solución del problema se tiene que realizar bajo estos términos: analizar, bueno, después del análisis, obtener el algoritmo, probar nuestro algoritmo, codificar en algún lenguaje, editar, ejecutar y probar nuestro programa ya codificado, y bueno, realizar el uso y mantenimiento. Esto es algo importante, no lo podemos pasar por alto, porque es necesario en todo software que se vaya a desarrollar. Bueno, después de ello pues tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que son las características de un buen programa. Quizá vaya un poco rápido, porque bueno, ya son conceptos un poco más sencillos, más entendibles, y no es mucho lo que se tiene que ver. Entonces vamos a ver los siguientes, que son simplemente 5 características, y no nos vamos a salir de ello. Vamos a tratar de ser lo más precisos posibles en este aspecto. Que bueno, son estos puntos. Vamos a empezar con la legibilidad. Quizá esto sea un poco tedioso, ¿no? Porque pues estamos hablando de características, de pasos a seguir, de metodologías, pero bueno, es algo que debemos de tener en cuenta para que nosotros, a la hora de desarrollar y empezar a meter código, podamos tener de una u otra forma más entendible nuestros algoritmos y nuestra codificación, porque no podremos entender algo que como tú como usuario quizá no entiendas, no sé me entender. Digamos, tú lo desarrollas, no lo entiendes, ¿qué podemos esperar de otra persona que ni siquiera vio cómo desarrollaste eso? Entonces hay que tener la legibilidad, que viene siendo pues como tal el ser claros y sencillos en la forma de realizar el código, que podamos leerlo de una forma fácil y entenderlo de la misma forma. Bueno, después de eso pues vamos a tener la segunda característica, que es fiabilidad. En esta característica, bueno, pues es importante tener en cuenta que un programa tiene que levantarse y recuperarse como tal frente a errores o usos inadecuados. ¿Qué quiere decir? Que si a nosotros nos piden datos, ¿no? En este caso números, y nos arrojan alguna letra, entonces nuestro programa, si no lo colocamos o no lo desarrollamos de buena forma, va a tener un error a la hora de recibir una letra, y ya no se va a poder recuperar, y va a tener un problema, ya no se va a poder levantar. Entonces tenemos que darle la opción de decir, bueno, este error te puede llegar, entonces tú recupérate de la siguiente forma. Entonces, ¿sabes qué? Estoy recibiendo números en lugar de letras, y bueno, vuelve a meter un dígito, por decir algo, ¿no? Podría ser de esa forma.
Entonces, la fiabilidad pues va enfocado a esa parte, a que se recupere de errores. Después de ello, bueno, tenemos la tercera característica, que viene siendo la portabilidad. En este punto, bueno, tenemos que tener en cuenta y pensar que el diseño debe permitir la codificación en diferentes lenguajes, así como la instalación en distinto tipo de sistemas. ¿Por qué razón? Bueno, porque si nosotros solamente nos enfocamos en que funcione en C y no dejamos que sea portable para otro tipo de lenguajes, nuestro software no va a poder evolucionar, vamos a llamarlo así. No vamos a poder mandarlo de plataforma en plataforma. Entonces lo ideal sería que se quede, que no se quede solamente en un lenguaje, sino que lo podamos portar a otro tipo de lenguajes. El siguiente punto, bueno, es la modificabilidad. Este punto es algo, tiene que ser algo muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, hace un rato les mencionaba que usualmente es necesario tener la comprensión más clara y precisa de qué es lo que estás haciendo. En este punto, y me voy a recalcar un poco más en este punto, es importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque más adelante, una vez que se termina un programa, se tiene que dar mantenimiento, se tiene que realizar modificaciones, actualizaciones, adaptar a nuevas actualizaciones, a nuevas situaciones que presente ya sea la empresa, que necesite el software modificar, agregar, quitar. Entonces, si el software no se puede mantener de una forma fácil y no se puede modificar de una forma más sencilla, entonces no tienes el sentido de tener un buen programa, sino que es un programa que no se va a poder mantener, no se va a poder actualizar, y lo que decíamos, no se va a poder pasar de un lenguaje a otro, y entonces deja de ser portable, deja de ser fiable y deja de ser legible. Porque bueno, todo esto, lo anterior nos conlleva a que se pueda modificar. Y bueno, después de ello pues ya viene la última parte, que es la eficiencia. En este, bueno, se tiene que aprovechar el 100% de los recursos de tu software. Si es que no se puede ocupar el 100%, bueno, pues no estaríamos teniendo esa eficiencia. Recordando que bueno, dentro de esta parte pues tenemos que ocupar al máximo los recursos tanto de la computadora, pero pues a la vez tratando de minimizar la memoria utilizada, y a su vez pues teniendo ese tiempo de ejecución que se aproveche al 100%, ¿sí? No sea que pues estemos ocupando unos 30 segundos y que de esos 30 pues lo que verdaderamente estamos ocupando sean 15 segundos, sino aprovechar al 100% de lo que estamos haciendo. Bueno, todo esto, bueno, siempre y cuando no estemos sacrificando dentro del equipo los recursos, y mejor dicho, todos los recursos que son necesarios para otras ejecuciones, que no nos estemos malgastando a la hora de nosotros ejecutar este programa. Si sucede lo anterior, pues entonces no tendríamos un buen programa, sino que estaremos generando un programa que nos cause error tras error y no sería eficiente. No podremos modificar ese tipo de errores. La portabilidad sería pues de las peores. No podríamos confiar entonces en nuestro programa, y sería un poco legible en la hora de la actualización en cuanto a código, ¿no? Entonces hay que tener todas las características para poder decir que es un buen programa. Bueno, después de ello, bueno, pues vienen otros puntos que son un poco más sencillos. Bueno, dentro de esto seguimos con el siguiente punto, que viene siendo programación estructurada. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, para entender un poco esto, que es la programación estructurada, bueno, pues vamos a irnos un poco hacia atrás en el tiempo. Y bueno, para empezar, pues, ¿quién lo diseñó, no? En sus principios, bueno, pues lo diseñó el señor Edgar W. Dijkstra. Lo diseñó, bueno, como tal, con base a su teorema de la estructura, desarrollado en 1966, por ahí más o menos. Y bueno, este señor se basó en algunas reglas, ¿no? Estas reglas, bueno, pues son las que les estoy mostrando en este momento. Que dice, bueno, el programa tiene que tener un diseño modular,
Los módulos son diseñados de manera descendente, es decir, van de arriba hacia abajo. Cada módulo se codifica utilizando tres estructuras de control básicas, que son secuencia, repetición y selección, que en un momento más los vamos a ver. Estas estructuras pues son muy necesarias en todo sentido. Y bueno, aparte de ello nos dice que el programa estructurado es fácil de leer y comprender, que es lo que veíamos anteriormente. Les dice que también tiene que ser fácil de codificar una amplia gama de lenguajes en diferentes sistemas, fácil de mantener, tiene que ser eficiente y modularizable. Si se dan cuenta, estos puntos que tenemos aquí son prácticamente las características que estamos viendo acá de un buen programa. Entonces las características de un buen programa tienen que ser semejantes a la programación estructurada, si no es que iguales, ¿cierto o no? Aquí lo que nos está diciendo es que esto es lo que tiene que tener, y hay que tener en cuenta, hay que siempre tenerlo presente. Tiene que ser fácil de leer y comprender, fácil de codificar, fácil de mantener, eficiente y modularizable. Eso es lo esencial. Si no tiene eso, entonces déjame decirte que el programa que estás realizando no tiene sentido. Y bueno, de ahí pasamos un poco más a las estructuras de un programa. Que las estructuras, bueno, son tres esencialmente. Que son estructuras de datos, se mantiene con estructuras de datos, operaciones primitivas elementales y estructuras de control. Todo ello, bueno, conforman la estructura de un programa. Estamos aquí hablando de la estructura de datos, que bueno, pues como tal son igual definiciones, que es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo decir, bueno, dato e información. Dato es una cosa e información es otra. Son dos cosas muy distintas. Y de hecho aquí vamos a definir qué es un dato. Si ustedes me pueden apoyar, aquí bueno, siguiéndome con la lectura, dice: es una expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Representa la representación de algún hecho, concepto o entidad real. Ya sean, aquí tenemos como ejemplos palabras, números, dibujos. Es decir, los datos es la unidad mínima de información que podemos nosotros obtener, con o sin relación. Es lo que nos dice aquí. Son palabras, números, dibujos. Pueden ser horas de trabajo, pueden ser nombres, apellidos, edades, teléfonos, en fin, son cualquier tipo de dato que nosotros podamos, mejor dicho, es cualquier tipo de concepto que nosotros podemos meter dentro de una computadora. Tenga o no tenga relación, eso, bueno, la relación que tenga un dato con otro, pues eso nos lleva más como a base de datos. Pero en este curso no vamos a ver base de datos, de hecho vamos a ver solamente la definición de dato, que es todo esto que les estoy comentando. Y bueno, después de datos estamos viendo algo que es constante, que esta constante, aquí se los defino, que son objetos cuyo valor permanece invariable a lo largo de la ejecución de un programa, tiene un valor concreto y nunca cambia dicho valor. En resumen, simplemente es una constante, vamos a llamar un tipo de variable, el cual no va a tener una variación en su contenido. Es decir, desde el principio, por ejemplo, yo coloco una variable que se llame pi va a ser igual a 3.1416, y desde el principio hasta el fin de mi programa va a tener ese mismo valor, no va a cambiar. Esa es una constante. Constante quiere decir no va a cambiar su valor. En cuanto a variable quiere decir que va a variar. Entonces la variable, ¿qué quiere decir? Que el valor puede ser modificado a lo largo de la ejecución, que puede que al principio tenga un valor y al final ese valor cambie, o puede que sea el mismo, pero en el transcurso de la ejecución del programa vaya modificando sus datos y al final pues quizás tenga el mismo valor que al principio. Pero eso no quiere decir que no se haya modificado, sino que tuvo valores distintos y en algún momento pudo haber llegado al principio. Eso es la diferencia entre una constante, una variable y un dato. Y bueno, aquí las estructuras de datos los manejamos de esta forma. Al principio, bueno, les vuelvo a repetir, todos son datos. El dato se divide en dos tipos, bueno, simples y estructurados. Los simples, ¿cuáles son? Bueno, son aquellos datos que nosotros estamos manejando y vamos a manejar en todo el curso, que son enteros, reales. Entero me refiero a números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 1500, etc. Reales, que bueno, vienen teniendo un valor ya
ya con decimal en su caso. Y bueno, carácter, este tipo de valor viene siendo ya sean cadenas, ya sean simples letras individuales, ya sea por ejemplo una A, una B, una C, o como tal una palabra: vaca, árbol, bola, etcétera, ¿no? Y bueno, el otro que viene siendo un dato simple lógico, que en su caso sería a lo mejor aquí no lo vemos tanto en la parte de lógico. ¿Por qué razón? Bueno, porque a veces el dato lógico lo manejan más para otro tipo de plataformas, como viene siendo Arduino. Arduino manejamos valores lógicos para encendido o apagado, si no 1 0. Aquí lo que vamos a estar manejando es la parte lógica, pero que sea con enteros, con reales, con caracteres. Estamos manejando ya este tipo de dato mezclado con los anteriores. Les vuelvo a repetir, quizá en Arduino, que es un lenguaje similar a ese, estemos ocupando más lógico. Y de hecho, terminándose, estaremos continuando con parte de Arduino. Después de esto, bueno, pues viene la otra parte del dato, el dato estructurado, que viene siendo un dato estático. ¿Cuáles son ellos? Bueno, los que se complementan con vectores, matrices, registros y archivos. Los vectores, la idea era no meter un poco, la idea que teníamos era no meter esta parte de vectores ni matrices, ni registros ni archivos. Sin embargo, creemos que sí va a ser un poco necesario a la hora de estar trabajando y programando este tipo de datos. En este de acá, quizá nos concentremos en estos dos, que es vector y matriz. Nos vamos a concentrar en ellos para que, bueno, para trabajar con vectores y matrices, ya sea multiplicaciones, ya sea suma, restas, promedios, etcétera, para poder nosotros trabajar con ellos. Y bueno, en estructura de datos dinámicos, este tipo de datos son mucho más interesantes, porque pues ya nos están enfocando como a tener un estudio más avanzado acerca de este lenguaje. Y bueno, personalmente creo que es un poco más complicado verlo aquí en lenguaje C, ya que tiene un tipo de estructura más laborioso, más talachudo, pero no tiene ningún problema en ello. La idea aquí es que se aprenda. Pero bueno, esto de aquí, a menos que ustedes lo soliciten, lo podremos ver. Sin embargo, les vuelvo a repetir, solamente veríamos vector, matriz y nada más. Registro y archivos, igual, si ustedes lo solicitan, lo podríamos ver más al detalle, porque ahí sí se requiere un poco más de tiempo, más de concentración, más de conocimientos un poco más amplios. Pero bueno, en dado caso de que si ustedes lo requieran, pues podemos dar todos estos temas en otro tipo de video. Claro, tendremos que ver nuevamente la teoría, tendremos que ver nuevamente a qué se refiere un registro, un archivo, cómo está conformada una pila, una cola, una lista, un árbol, un grafo, cómo se mueve dentro de la memoria, cómo hay que ordenar todo ello. Entonces sí tendremos que ver un poco más a profundidad todo este tipo de conceptos para poder entrar de lleno a estos temas con estos datos. Pero vuelvo a repetir, solamente veríamos vectores, matrices, datos simples, reales, caracteres y bueno, lógicos. Bueno, después de ello estoy aquí mostrando un poco, ¿no?, qué son los datos simples. Aquí se los doy ya con un poco de ejemplos. Los enteros, bueno, aquí estamos 0, 1, 2, 344, 3000. Los reales, bueno, pues ya traen algún punto decimal. Lógicos, aquí les estoy tratando de marcar si es un verdadero, un falso, un 0, un 1, un sí, un no, que son datos lógicos en los que solamente estamos ocupando dos posibles respuestas. Y bueno, caracteres o cadenas, lo que les decía, una sola letra. Aquí viene un número, pero al estar entre comillas quiere decir que ya es un carácter. Una cadena, que es un conjunto de caracteres. Y bueno, de esta forma igual, aquí viene un conjunto de caracteres porque ya son varios números. La diferencia entre un carácter y una cadena en C es el tipo de comilla que estamos manejando. Carácter es sin comillas simples, igual lo podemos colocar como comillas dobles, pero el compilador consume un poco más de memoria. Dentro del compilador lo que manejamos son los taos, y bueno, el hecho de manejar una comilla simple y una comilla doble, pues tenemos que entender que el carácter es para una sola letra, Si ya son dos, entonces ya es una cadena.
Entonces carácter, por ejemplo P, 3, Q, R, S son unas, ¿cómo lo llaman? Es unipalabra, no es cierto, es uniletra. Ajá. Entonces una letra, un número, son caracteres. Cadenas ya es más de un carácter. Ajá. Es un conjunto de caracteres. Y bueno, de ahí nos vamos al siguiente tema, que son operaciones primitivas. Que bueno, estas operaciones pues son las más básicas que la computadora pues va a ejecutar. En realidad, bueno, pues tienen características muy sencillas. Y bueno, vamos con lo principal, ¿no? Vamos a ir de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver como tal? Bueno, aquí les pongo una pequeña definición, que es de estructuras de datos. Es una definición un poco más abstracta acerca de qué es lo que vamos a ver dentro de estas operaciones primitivas. Y bueno, una de ellas, de las operaciones primitivas elementales, de hecho se llama así, es la definición de variables. Es lo que decíamos ayer, no sé si recuerden que dentro del pseudocódigo y del código teníamos nosotros una definición de variables en la cual decíamos, bueno, num1, num2 y resultado son de tipo entero. Eso que estamos haciendo pues es definir como tal el tipo de dato que estamos manejando, que vamos a manejar. Por ejemplo, aquí tiene un pequeño ejemplo. Dice nombre de la variable, tipo de dato. Ok, el tipo de dato es lo que nosotros vamos a manejar. Si es lógico, si es de tipo carácter, si es de tipo entero, si es de tipo real. Entonces todo ello lo tenemos que colocar dentro de la definición. Por ejemplo, num1 lo tenemos como entero de pseudocódigo. Y de hecho esto se realiza en el pseudocódigo. En lenguaje C nosotros lo definimos de la siguiente forma: int num1, que es la forma en la que nosotros definimos la variable, en este caso de num1. Estamos ahorita solamente hablando de enteros, más adelante vamos a ver acerca de reales, vamos a ver acerca de caracteres de tipo char, que son otro tipo de datos, que como tal char es para caracteres o para cadenas. Y bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ajá. Y bueno, esa es una de las operaciones elementales primitivas, operaciones primitivas elementales que vamos a estar viendo. La siguiente, bueno, pues sería la lectura de datos. Aquí se los coloco ya más definido, que son definición de variables, que es lo que vimos hace un momento, lectura de datos, escritura de datos, operaciones aritméticas. Son las elementales que tendremos que conocer para nosotros poder empezar a desarrollar ya programas no complejos, sino sencillos, y después vamos a ir subiendo el nivel. Conforme vayamos viviendo o necesitando las herramientas, se les voy explicando para no cargarles por el momento de tanta información. Sé que vamos rápido porque pues el tiempo nos consume, entonces vamos a ir dándole un poco de velocidad a esto. Y bueno, la lectura y escritura de datos es lo que veíamos, no sé si recuerden cómo realizábamos la lectura. Leer y colocamos la variable. En el caso del lenguaje C era scanf, el %d si era un entero, %f si es algún tipo de dato float, que es un real, %c si es un carácter, dependiendo, ¿no? Entonces es la forma en la que leemos. Escritura de datos es escribe o escribir, y decíamos entre comillas que es lo que tenía que escribir. En el caso del lenguaje C, escribir entre comillas nuestro texto es en pseudocódigo. El printf, paréntesis, comillas, y nuestro texto es en lenguaje C. Y bueno, las operaciones aritméticas, que son un poco más a detalle, que tenemos que ver, vamos a las siguientes. Tanto en pseudocódigo como en lenguaje C, no recuerdo muy bien, pero lo vamos a checar. Tienen esta similitud. El operador aritmético es casi la misma. De hecho, para nosotros poder realizar una operación de potencia tenemos que colocar dos veces el asterisco, que por ejemplo sería 4 elevado a la 3. Bueno, nos da el resultado, pero tenemos que elevarlo de esta forma. El operador aritmético de multiplicación es solamente un asterisco entre los dos números. El operador de división es la diagonal, que por lo regular aparece en el teclado encima del número 7. El mod es un operador aritmético, que en este caso, bueno, pues
lo obtenemos con con la palabra mod. Es el residuo de una división. Si no lo sabían, bueno, pues es este tipo de operador aritmético. El de división entera, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros realizamos la división y no nos interesa si es con punto 5, con punto 2, con punto 3. Lo que nos interesa solamente es obtener el resultado solamente entero, independientemente de qué decimales tenga, solamente obtenemos el entero. Y bueno, viene también la suma, que es el signo de suma, el resta, que es el guión. Entonces estos son los operadores aritméticos que vamos a estar viendo. Después de ello, bueno, pues vamos a ver también las expresiones lógicas. Son varias y son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque son con las que vamos a estar trabajando nuestro tipo de estructuras de control. Y bueno, los operadores que vamos a manejar, pues es el igual, que este igual es un tipo de operador. Una cosa aquí importante, no hay que confundir el igual con la asignación ni con la comparación. ¿Por qué razón? Bueno, porque a la hora de comparar es distinto a tener un igual que. Entonces vamos a tener este operador y dice, bueno, el igual es igual que. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, hola no es igual a hola. ¿Por qué? Porque le falta un h. Entonces el resultado que nos va a arrojar es falso. Esto ya estamos hablando de expresiones lógicas. Estos dos, que son los signos de más que, mayor que y menor que, si los colocamos juntos tiene que decir, o la operación que estamos generando con ellos es diferente a. Aquí lo hacemos igual con dos caracteres, dice a es diferente que b, es cierto. Ahora tenemos aquí el menor que. El menor que, bueno, pues simplemente es con base a números. La máquina ya reconoce si el entero que estamos metiendo es mayor o menor. Simplemente nosotros tenemos que colocar el operador para identificar qué resultado nos va a arrojar. En este caso aquí tenemos como ejemplo un 7 es menor que 15, correcto, es verdadero. Si nosotros colocamos un mayor que es el siguiente ejemplo, tenemos que decir 22 es mayor que 11, es verdadero. Ahora aquí tenemos otro ejemplo que viene siendo ahora el menor o igual. Esto de aquí, ojo, esto de aquí menor o igual no es lo mismo que menor que. ¿Por qué? Porque aquí estamos igualando un número. Por ejemplo, si quisiéramos decir 2 es menor o igual a 2, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que nuestra expresión diga es menor o que es menor, no. Pero es igual, entonces ese pero nos está diciendo que puede ser o puede ser o es menor que. Entonces ese menor o igual que lo expresamos de esta forma. Por ejemplo, nos tenemos aquí que 25 es menor o igual a 22. En todo sentido pues va a estar mal, ¿no? Porque 25 pues ni siquiera es igual a 22 y ni siquiera es menor que 22. Entonces nos va a arrojar un falso. En este caso el mayor o igual que, tenemos que 35 es mayor o igual a 20. Pues caray, aquí tuvimos un pequeño error. Pero bueno, mayor o igual. Aquí en este caso 25 es mayor. Exacto, es mayor que 20. Quizá no sea igual, pero sí es mayor. Entonces aquí tendrá que ser verdadero. Y bueno, eso es un pequeño error que aquí tenemos. Aquí tendremos que corregirlo. Hay que colocar aquí que va a ser una. Aquí tiene que ser un verdadero. Y bueno, eso es lo que tendremos que entender dentro de las expresiones lógicas. Más adelante lo vamos a ver dentro de las secuencias, y de hecho para entender esto hay que entender primero cuáles son los operadores lógicos. Estos operadores lógicos, bueno, son tres los que estamos manejando y deberíamos de manejar. Uno de ellos es el operador lógico no. ¿Qué quiere decir este operador no? Bueno, que cuando nosotros digamos sí, el operador me va a decir no, y cuando yo diga no, me va a decir sí. Es decir, este operador siempre me va a llevar la contraria a lo que yo le diga, o a lo que yo le esté indicando. Si yo le digo sí, él me va a decir no. Si le digo no, me va a decir sí. Es falso que P. Dice la expresión lógica, dice no P. No P quiere decir no es. Entonces significado es falso que P. Así es. Suena algo raro, ¿no? Porque es más como lógica. Dicen, ay, qué buena la lógica, pero en realidad todo lo que hacemos tiene que llevar esa lógica. Ahora bueno, tenemos el otro operador que es el I. Este I
nos dice la expresión lógica P y Q. P sin embargo Q. De hecho esto es muy importante. Esto lo vamos a ver y lo vamos a visualizar mejor dentro de las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? Son las combinaciones que puede existir entre dos o más expresiones según sea el enunciado y según lo que nos estén dando como conectores o operadores lógicos. El O nos dice P o Q, que como tal el significado dice P o Q o ambos, es decir, si cualquiera de los dos está, pues entonces es cierto. En el caso contrario, que es I, cuando solamente es P y Q, que son, si son los dos, entonces es verdadero. Y cuando es el no, por ejemplo, es no, entonces es un sí. Pero si es un sí, entonces es un no. Es la contraria simplemente de este operador lógico, ¿no? Vamos a avanzar entonces y ver esta parte que son las tablas de verdad. Y es lo que les decía, ¿no? Son las posibles combinaciones entre ambos, ya sean enunciados, ambos objetos, ambas comparaciones de nuestros de nuestras expresiones lógicas, más que nada. Y es lo que les decía, por ejemplo, vamos a tomar que el objeto sea un A, ¿no? Si el A es falso, no, el operador no, me voy a llevar la contra y me va a decir es verdadero. Pero si yo le digo es verdadero, él me va a decir pues es falso. Les digo, el operador no, siempre me voy a llevar la contraria. Cuando es el operador y, en este caso, en y tenemos que obtener dos tipos de, vamos a llamarlo de, ¿cómo llamarlo? Dos objetos con que trabajar. Ajá. No puede ser solamente uno porque estamos hablando de y, es decir, dos. Entonces tenemos aquí el objeto A y el objeto B. Las posibilidades entre estos dos objetos se define como n al, mejor dicho, 2 a la n. N son el número de objetos que estamos manejando. Entonces en este caso sería 2 a la n, que sería 2 objetos. N va a ser mi número de objetos, son 2. Los 2 a la 2 sería 2 por 2, 4. Entonces tengo 4 posibles combinaciones en las cuales tengo el 50% para verdadero y 50% para falso. Y en cada 50% para verdadero tengo el 50% que sea verdadero y el 50% que sea falso. Y a su vez acá igual, verdadero y falso. Por ello es que tenemos dos verdaderos de un lado y dos falsos de un lado. En cambio acá tenemos un verdadero y un falso en cada verdadero de A. Y acá tenemos igual un verdadero y un falso en cuanto a A. Al hacer las combinaciones, ¿qué nos tiene que dar? Bueno, aquí nos tiene que dar solamente cuando tenemos o ambos son verdaderos, tenemos el resultado verdadero. Si alguno de los dos es falso o ambos es falso, entonces nuestro resultado va a ser falso. Ajá. Esto de hecho lo podemos ver también como binario. Ustedes cambien la OB por el 1 y el F por el 0 y nos va a dar los mismos resultados. Tendremos que tener aquí, cuando ambos son 1, aquí va a ser 1. Cuando uno es 1 y el otro es 0, nos tiene que dar 0. Si uno es 0 y el otro es 1, entonces nos va a dar 0. Si ambos son 0, entonces nos va a dar 0. Pero es muy diferente al operador O. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo mismo. De hecho, si checan, igual tenemos 50% de verdadero, 50% de falso, 50% de verdadero en lo verdadero y 50% de falso en lo falso. 50% de verdadero en lo falso y 50% de falso en lo falso. La diferencia con el O es que solamente es falso cuando ambos son falsos. Si ambos son verdaderos es verdadero. Si hay, por ejemplo, si el primero es verdadero y el segundo es falso, es verdadero. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, entonces es verdadero. Si ambos son falsos, entonces ahí es donde ya ambos pues nos están diciendo, ¿sabes qué? Si es falso de aquí y es falso de acá, pues entonces es falso. En cambio el y, recordemos, solo cuando es verdadero, es verdadero. Si alguno de los dos o ambos son falsos, entonces es falso. Y bueno, esa es la parte de las operaciones lógicas. Bueno, vamos a la siguiente parte, que son el operador alfanumérico. Este operador es, como tal, es el más. Este operador lo vamos a estar ocupando cuando hagamos o cuando vayamos a realizar alguna operación de concatenación de cadenas, que es lo que está aquí indicándonos el ejemplo. El operador es el más, la operación es la concatenación y el ejemplo es una cadena más otra cadena, y bueno, el resultado nos va a dar una suma de cadenas. No nos afecta como tal nada en cuanto a suma de enteros porque son caracteres, entonces solamente se va agregando al final de la última cadena, la siguiente cadena.
no es nada complicado, de hecho es muy sencillo. Vamos a ver ejemplos de este tipo. Y bueno, creo que ya casi como último punto de este video, pues vamos a ver la jerarquía de operaciones. Esta jerarquía partimos desde los paréntesis, desde los más internos hasta los más externos. Es lo que yo les decía mejor dicho, en el video pasado, que los paréntesis y mejor dicho la jerarquía de operaciones aquí es similar, si no es que igual, a las operaciones matemáticas. Tenemos que ir de adentro hacia afuera, tomando en cuenta primero paréntesis. Ya que tenemos tomando en cuenta los paréntesis, tenemos que seguir con el signo, que es lo que estamos haciendo aquí. Primero paréntesis, luego signos. Y ya que obtenemos los signos, hay que verificar las potencias. Si hay potencias, hay que desarrollarlas primero. Y después de ello, bueno, ya obtuvimos todas las potencias, entonces realizar los productos y divisiones en ese orden. Primero productos y luego divisiones. Después de eso, bueno, pues ya nos dice, ¿sabes qué? Pues ahora hay que realizar las sumas y restas, igual en ese mismo orden. Y después de ello, bueno, ya que hicimos sumas y restas, concatenación, que es lo que estamos realizando, o bueno, el último operador que estamos viendo. Después de ello hay que realizar entonces las relaciones, negaciones, conjunciones y disyunciones. Todo esto, bueno, pues lo vamos a ir viendo poco a poco. De hecho, ahorita, prácticamente para operaciones con números solamente sería de paréntesis hasta sumas. Ya eso de concatenación, relaciones, negaciones, conjunciones y disyunciones lo vamos a ver para más ejemplificado con operaciones con cadenas. Las estructuras de control, vamos a verlas. No sé si sea lo pertinente en este momento. Déjenme ver el tiempo. Sí, no tenemos tiempo todavía. Ok, bueno, dentro de estas estructuras de control tenemos, pues como tal, son 4 tipos de estructuras, ¿no? Que yo lo resumiría en 3. ¿Por qué? Porque las secuenciales es lo que hemos estado haciendo. Simplemente escribir, escribir, escribir y listo. El otro tipo de estructuras, en este caso las selectivas simples o dobles, bueno, no se las coloca ahí, pero vienen siendo los sí, entonces, sí, entonces, si no, entonces, que vienen siendo ya parte de las selectivas, que en lenguaje C pues se vienen siendo los if para selectivas simples, o selectivas dobles es el if, else, que son estructuras, digámoslo así, tienen dos opciones. Las iterativas o repetitivas son aquellas en las que pues tenemos que estar realizando un pequeño ciclo, el cual pues nos va a estar permitiendo realizar varias operaciones dentro de ese mismo ciclo, siendo la misma operación, pero bueno, obteniendo otros datos o moviéndonos en cuestión si es que es con vectores dentro de un vector, o dependiendo del tipo de operación o el tipo de, sí, más que el tipo de operación que estamos realizando. En este caso, bueno, pues el for, el while, el do while, que viene siendo el para, el mientras y el repite hasta que. Estas estructuras las vamos a ver un poco más en detalle. De hecho, vamos a tener ejercicios para cada una, para entender también cómo es que están estructuradas. Y bueno, después de ello pues tenemos el múltiple, que es el switch, como su nombre dice, el switch. Este switch, ¿para qué sirve? Bueno, este switch sirve, o la mayoría lo ocupa, para tener un menú, ¿no? Por ejemplo, el switch tiene casos, cada caso tiene su propio número con el cual pues, ya sea número o letra, con el cual se identifica y con el cual puede entrar a una opción. Este switch, bueno, pues la mayoría, les vuelvo a repetir, lo manejan para ese tipo de algoritmos donde vemos donde vemos más menús, perdón. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo un poco más a detalle, ya que tengamos bien dominado las estructuras anteriores. Entonces vamos a meter un switch para fines prácticos solamente. Y bueno, me parece que en este caso, bueno, pues me parece que en este caso, bueno, pues ya es el último punto dentro de las estructuras de control, que sería como el punto más
bueno, sería el último punto que veríamos dentro de la teoría. Y bueno, los siguientes videos, bueno, pues vamos a estar realizando ya ejemplos tanto en PCInt como en lenguaje C. Les voy a repetir, vamos a estar trabajando algunos ejercicios. Tenemos un pequeño programa de 50 posibles programas para realizar. Vamos a dejarlo en 49 porque hay uno que hicimos que fue el de la suma. Entonces vamos a estar realizando estas operaciones, estos pequeños software, pequeños programas de ejecución, el cual, bueno, pues nos va a ayudar a ir desempeñando y ir desarrollando esa mentalidad como pues programador dentro del lenguaje. Vamos a estar ocupando lo que viene siendo el algoritmo PCInt para el desarrollo de pseudocódigo, y después de eso, bueno, pues ya saltamos a C. Vuelvo a repetir, pseudocódigo y C son muy parecidos, por eso es que me gusta trabajar con ambos. Entonces a la hora de estar trabajando, vamos a estar desarrollando estas ideas en el momento. Ahorita, bueno, si se dieron cuenta, en el anterior video lo que hicimos fue ya tenerlo hecho, ya tenerlo desarrollado simplemente para mostrar. En los siguientes videos no va a ser así, simplemente vamos a tener que jalar el ejercicio. Vamos a decir, bueno, ok, el enunciado nos dice esto, entonces vamos a empezar con el algoritmo. De ahí, teniendo ya el algoritmo, bueno, pues vamos al pseudocódigo. Si nos funciona el pseudocódigo, entonces sí, lo transcribimos al lenguaje C. Vamos a tratar de explicar lo más que se pueda en lenguaje C, pseudocódigo y el algoritmo. ¿Para qué? Bueno, para que vayamos entendiendo qué es lo que necesitamos realizar y cómo es que lo necesitamos realizar. Y bueno, por mi parte sería todo por el día de hoy, en esta segunda parte del apartado de teoría. Y bueno, con eso terminamos este video. Esperemos les haya agradado, esperemos que tengan tiempo suficiente para ver ambos videos. Me parece que son un máximo de 2 horas. Esperamos que sigan atentos a los siguientes videos. Son más sencillos, son más relajados, ya son más de aprendizaje. Y bueno, esperemos que les agrade mucho. Y bueno, esperamos sus comentarios, negativos, positivos, los que tengan. Y bueno, estaremos leyéndolos más adelante. Que tengan un excelente día y bueno, que sigan pasándosela de la mejor forma en esta cuarentena. Repetimos, nosotros también estamos en cuarentena, entonces esperamos que esto sea de su agrado y podamos ayudarles de una u otra forma.